palabra de Dios en esta tarde. Así es de que allá donde estás, abre tu Biblia y no me voy a demorar tanto en este tema. Me tomaré solamente algunos minutos para hablarte y explicarte lo que quiero hablarte hoy. Así es de que vamos, di conmigo allá donde estás, el temor de Dios. El temor de Dios. Y ese es el título de este mensaje, el temor de Dios. Creo que somos una generación que debemos temer a Dios. Y muchas personas se preguntan esto. Muchas personas se preguntan, pero yo cómo voy a tenerle miedo a Dios. No, pero sabes, y creo que tú lo has escuchado y es algo común, es algo que mucha gente, muchos predicadores lo dicen, y que es que el temor a Dios o el temor de Dios no es un temor miedoso, no es un temor al sentir pánico, no es un temor de sentir miedos, de sentir impedimentos para acercarnos a Él. No, ese no es el temor de Dios, ¿sabes? El temor de Dios, como lo has escuchado quizás en otras ocasiones, el temor de Dios o el temor hacia Dios es un temor reverente. Es un temor reverente. Es un temor que es igual a reverencia. Ese es el temor de Dios, reverencia. El temor de Dios es un temor reverente. Y lo primero que quiero decirte para introducirte en este mensaje es que el temor a Dios es miedo a estar sin. Una vez más, el temor a Dios es miedo a estar sin Él. No es miedo a Dios, pero sí es miedo a estar sin Él. El temor de Dios o el temor a Dios no es miedo a la persona de Dios, pero sí es el miedo a no estar con esa persona. Es miedo a que un día tú ya no puedas sentir su presencia. Es miedo a que un día tú ya no puedas sentir que tus oraciones son respondidas. El temor a Dios lo tienes, lo sientes. Cuando tienes miedo a que un día no puedas sentir su presencia, a que un día no puedas sentir su aroma. ¿Y por qué pasa esto? Muchas veces el pecado trae esa separación. El pecado fue lo que trajo lo que interrumpió la relación de Dios entre el hombre. Entonces, cuando hay pecado, probablemente viene viene eso. Cuando hay pecado, viene la separación de la relación del hombre con la relación de Dios. Pero por eso fue que Jesucristo vino a la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Y Él vino a renovar ese pacto, Él vino a restaurar ese pacto, Él vino a restaurar la relación de Dios con el hombre. Pero quizás por nuestro pecado, y la Biblia dice que por nuestro pecado contristamos al Espíritu Santo, contristamos el corazón del Espíritu Santo. Y cuando hay pecado y cuando contristamos el corazón del Espíritu Santo, allí viene una separación de esa relación entre Dios y entre el hombre. Así es de que lo primero que quiero hablarte hoy está en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 y quiero que me acompañes a la Biblia. Hebreos capítulo 5 versículo 7. Vamos a ir a la Biblia, Hebreos capítulo 5 versículo 7. Dice la Biblia, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Una vez más te lo voy a repetir. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere decir a Dios, a su Padre, al Padre de Jesús, que es Dios. Dice que clamaba, dice que clamaba con lágrimas en los ojos, con lágrimas en los ojos, clamaba al único que lo podía salvar de la muerte y que iba a ser oído por causa de su temor reverente. Su temor reverente, si ves, no es un temor miedoso, no es un temor de pánico, es un temor reverente a quien, a la persona del Espíritu Santo. Eh, es miedo, no a Dios, pero sí es miedo a estar sin Él. Es miedo a estar sin su presencia. Es miedo a que un día tú tengas que caminar solo, porque la Biblia dice que sin Dios yo nada soy. Entonces, cuando viene el temor de Dios, no va a venir miedo a Dios, sino que vendrá un miedo a estar sin Él. No sé si me estoy haciendo entender, pero quiero que lo entiendas. No es miedo a la persona de Dios, sino es el miedo a estar sin Él. Es miedo a no sentir su presencia, es miedo a no escuchar su voz, es miedo a no ser guiado por su espíritu. Porque te estaba diciendo ahorita, cuando viene el pecado, cuando viene la maldad, aparta al hombre y separa al hombre de Dios. Y cuando viene el pecado, pues ocurrirá eso. Tu relación con el Espíritu Santo no será tan continua, tu relación con el Espíritu Santo no será tan cercana por causa del pecado que está allí impidiéndolo. Pero entonces si antes, o bueno, tú me dirás, no, ya pequé, ya creo que no voy a estar cerca de Dios. No, mira, la Biblia dice
Que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta, y la Biblia dice que caminamos bajo la gracia de Dios. Pero lo que te quiero enseñar hoy es que el temor de Dios te sirve o nos sirve para no caer en el pecado. Una vez más voy a repetir esto. El temor de Dios nos sirve para no caer en el pecado. Te estoy diciendo que el pecado es lo que nos aparta, o es lo que aparta la relación del hombre entre Dios y el hombre. Pero el temor de Dios nos impedirá pecar. Porque cuando vayamos a pecar, el Espíritu Santo dará conciencia a nosotros de pecado. Dará conciencia y nos hablará y nos dirá: lo que vas a hacer está mal. Lo que estás pensando está mal. No está guiado bajo mi palabra o bajo mi propósito. Entonces, cuando tenemos el temor de Dios, que es un temor reverente, por reverencia, por respeto y por miedo a estar sin Él, no vamos a pecar. Porque si pecamos, sabemos que va a haber un distanciamiento entre Dios y el hombre, entre el hombre y el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el temor de Dios, sabemos que no vamos a pecar porque no queremos apartarnos de la persona del Espíritu Santo. Cuando viene el temor de Dios, sabemos que el temor de Dios nos impedirá pecar porque no queremos algún día dejar de escuchar su voz, sino que la queremos escuchar todos los días de nuestra vida. No iremos a pecar porque sabemos que queremos ser guiados por su Espíritu todos los días de nuestra vida. No vamos a pecar porque queremos que sus bendiciones vengan sobre nosotros cada día, cada día. Para eso es el temor de Dios. Para eso es el temor de Dios. No es miedo a la persona de Dios, sino es miedo a estar sin Él. Es miedo a estar sin su presencia. Es miedo a estar sin escuchar su voz. Miedo a estar sin ser guiado por su espíritu. Es miedo a estar sin Él. Me gusta mucho esa definición. El temor a Dios es miedo a estar sin Él. Sabes, muchas personas nos han presentado a un Dios dictador, a un Dios soberano, a un Dios como rey. Y sí, Él lo es, Él es todo eso. Pero más que todo eso, Él es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, es un Dios que perdona la maldad, es un Dios que perdona el pecado, que perdona al pecador, es un Dios que limpia el pecado y perdona al pecador, es un Dios que lava, es un Dios que renueva, que todo lo hace nuevo. Así es de que Dios no solamente se queda en un Dios como dueño y creador de todo el mundo, como dueño y creador de todo el universo, sino que Él va más allá y es un Dios de gracia, es un Dios de gracia. Y la gracia es el ADN de Dios. Y el ADN de Dios es por lo cual yo lo conozco. Así es de que yo no quiero conocer a Dios porque simplemente sea un creador, aunque lo es, pero no quiero conocerlo solamente por eso, o no quiero conocer a Dios solamente porque sea un sanador, un libertador, un rey, aunque lo es, pero yo quiero conocer a Dios por su misericordia, por su ADN, que es su gracia, por su gracia. Vamos, no sé si me estoy haciendo entender. Entonces yo hoy no quiero presentarte solamente a un Dios dictador soberano. Hoy quiero presentarte a un Dios grande, a un Dios misericordioso, a un Dios de gracia, que es tu Padre. Él en la Biblia dijo: y clamarás a mí como Abba, Padre. Ese es el Dios al cual tú y yo debemos acercarnos confiadamente. Y quizás tú me digas: he estado ya lejos de Dios por varios tiempo, he estado apartado de Dios por varios tiempo. Bueno, esta es tu tarde de reconciliación con Él, porque a partir de ahora en adelante se activará el temor hacia Dios, un temor, y a partir de ahora en adelante tú dirás: ya no voy a pecar más, ya no voy a hacer la maldad más, ya no voy a hacer lo malo, porque ahora yo quiero estar con Dios para siempre. Porque ahora yo quiero estar guiado por su Espíritu, porque ahora yo quiero escuchar la voz del Espíritu de Dios para siempre. Entonces el temor a Dios ahora te alejará del pecado. Y un día, y en estos días, y en esta trayectoria de tu nueva vida en Cristo, ahora dirás: tengo miedo a estar sin Él. Miedo a estar sin Dios, miedo a estar sin Jesús, miedo a estar sin su presencia, miedo a no sentir su presencia, miedo a no escuchar su voz. Esa es la definición más clara que yo te puedo dar del temor de Dios. ¿Sabes? Y lo que te quiero enseñar aquí ahora es que Jesús tuvo una relación de confianza con su Padre. Jesús tuvo una relación de confianza con su Padre, así como tú y yo la podemos tener. Tú y yo podemos tener una relación de confianza con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Eterno Dios. Tú y yo la podemos tener. Pero la confianza tiene que estar en un marco del temor. Jesús tuvo confianza con Dios, pero Él la tuvo dentro de un marco de temor. Reverente, respeto, reverencia hacia Dios. Por eso en Hebreos capítulo 7, versículo 7, Hebreos capítulo 5, versículo 7, Él decía que Jesús clamaba. Hebreos capítulo 5, versículo 7,
Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído Jesús? A causa de su temor reverente. No fue oído por nada más, fue oído a causa de su temor reverente. Tus oraciones, tus peticiones serán oídas y contestadas a causa de tu temor reverente, a causa de la reverencia hacia Dios, a causa del temor que tú tienes hacia Dios, a causa del miedo a estar sin Él. ¿Cuántas veces o algún día has puesto a meditar esto? ¿Qué sería mi vida sin Dios? ¿Algún día qué pasaría si Dios no estuviera conmigo? Ese es el temor reverente, el miedo a estar sin Él. Y Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Hay muchas oraciones que no han sido contestadas, peticiones que no han sido contestadas, porque no hay una relación de confianza con reverencia. La confianza va en el marco de la reverencia, en el marco del respeto, en el marco de eso es una buena amistad, eso es una buena relación. Confianza con reverencia, confianza con respeto. Y lo mismo hizo Jesús. Él es mi Padre, yo confío en Él, pero tengo reverencia hacia Él, respeto mi autoridad. Entonces, la confianza tiene que estar en el marco del temor a Dios. La confianza tiene que estar en el marco del temor a Dios. Confía en Dios. Sé ese amigo íntimo de Dios. Sé ese amigo íntimo del Espíritu Santo, pero ten un marco de confianza reverente con Él. Reverente con Él. Confía en Él, pero honra, pero bendice, pero adora, pero alábalo, pero respeta al Padre Celestial. Confía, confianza. Eso es una relación de padre-hijo, pero con reverencia, reverencia, reverencia. Honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tus riquezas, honra a Dios con tu adoración, honra a Dios con tu alabanza, honra a Dios con tu oración, honra a Dios con tus palabras, honra a Dios levantando tus manos, levantando tu voz, agradeciéndole. Hónralo. Eso es una confianza en el marco de un temor reverente, de un temor reverente. La confianza crece a medida que el temor a Dios crece. Voy a repetir esto una vez más. La confianza crece a medida que el temor a Dios crece. Entre más reverencia, entre más temor a Dios tengas, entre más miedo a estar sin Él, entre más miedo a un día no poder estar con Él, entre más miedo a un día no poder sentir su presencia, la confianza crecerá más y más. Jesús crecía en confianza con el Padre por su temor reverente. La confianza crecerá con el Padre a medida de nuestro temor reverente hacia Él. Como sea tu temor reverente hacia Él, cuán grande sea tu temor hacia Él, hacia la persona de Dios, tu reverencia hacia Dios, tu honra hacia Dios, como sea de grande, así será la confianza, la relación que tú establecerás con el Padre Celestial. Quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 12 al 14. Libro de Salmos, capítulo 25. Vamos a leerlo del versículo 12 al 14. Mira, dice la Biblia, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. ¿Con quién es la comunión íntima de Jehová? Con los que le temen, con los que tienen reverencia hacia Dios. Con ellos es la comunión íntima de Jehová. Dios nunca establecerá una relación de intimidad mientras no sea en un marco de reverencia. Mientras no sea en un marco algún día decir que para nosotros Él lo es todo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y que sin Él nada podemos hacer. Es hasta este punto que tendremos una relación íntima con el Padre. Y a ellos, dice que a ellos les hará conocer su pacto. ¿A quiénes les hará conocer su pacto? A aquellos que andan en confianza, pero en un marco de reverencia. Aquellos que tienen reverencia al Padre, aquellos que tienen reverencia al Espíritu Santo, aquellos que honran a Dios, aquellos que adoran a Dios, aquellos que alaban a ellos, Dios les hará conocer su pacto. Es a ellos que el Espíritu de Dios les hará conocer su pacto. Quiero que leas ahora este pasaje conmigo, Salmo 25, capítulo 12,
Perdón, Salmo capítulo 25, versículo 12 al 14, en la traducción de la Pasión. Dice la Biblia, ¿quiénes son los que viven en el santo temor de Dios? Espero que tú puedas decir amén. Dice, y le mostrarás el camino correcto a seguir. Entonces la prosperidad y el favor serán su porción y sus descendientes heredarán todo lo que es bueno. Hay un lugar privado reservado para los amantes de Dios, donde se sientan cerca de Él y reciben los secretos reveladores de sus promesas. Una vez más, ¿quiénes son los que viven en el santo temor de Dios? Le mostrarás el camino correcto a seguir. Los que viven en el temor de Dios, el Espíritu de Dios les mostrará el camino correcto a seguir. Serán guiados por la persona del Espíritu Santo. Y el versículo 13 dice, entonces la prosperidad y el favor serán su porción. Quiere decir, aquellos que temen, aquellos que tienen temor reverente hacia Dios, aquellos que adoran, aquellos que honran, aquellos que alaban al Espíritu de Dios, a la persona del Espíritu de Dios, a Dios, aquellos que tienen temor reverente hacia Él, de ellos será la porción diaria. Dice que la prosperidad será su porción diaria. Que la prosperidad, que las riquezas, que la bendición será tu porción diaria. Si tú lo adoras, si tú honras la persona de Dios, si tú tienes un temor profundo y reverente ante Dios, yo te aseguro que tu porción diaria será bendición, será prosperidad, será ser lleno de su espíritu, será ser bendecido, será vivir en victoria, será caminar bajo el pacto del Espíritu Santo, será vivir en bendición, en bendición. Dice que el favor, la gracia, el favor serán su porción. Y dice, y sus descendientes heredarán todo lo que es bueno. Tus descendientes heredarán todo lo que es bueno. No habrá maldición generacional, sino que habrá bendición. No habrá temor, no habrá temor por el mundo, temor por Satanás, sino temor por Dios. No habrá un temor a las cosas que puedan suceder en estos últimos tiempos, sino que habrá un temor reverente. El mundo dirá, tengo miedo a estar sin Dios. Tengo miedo a estar sin Dios. Ese es el temor que nosotros debemos, en el cual nosotros debemos crecer continuamente. Porque aquellos que temen son los que recibirán la prosperidad y el favor. Y los descendientes de ellos heredarán todo lo que es bueno. Y dice el versículo 14, hay un lugar privado reservado para los amantes de Dios. Yo vengo a decirte esto hoy para ti. Hay un lugar privado para ti. El Espíritu de Dios ha apartado un lugar para ti. El Espíritu Santo ha apartado un lugar para ti. Dice que es un lugar reservado, es un lugar privado, un lugar íntimo, que Él lo ha apartado para ti. Pero solamente si hay temor hacia Él. Solamente si hay un temor reverente hacia Él, un miedo a estar sin Él. Es para ellos este lugar íntimo, reservado. O sea, quiere decir, a ellos les hará conocer su pacto. A los íntimos de Dios, el Espíritu de Dios les mostrará cosas, como lo dice Jeremías 33:3, ocultas, secretas, que nadie ha conocido. Solamente a los que tienen reverencia por el Espíritu de Dios. Y dice que hay un lugar privado y reservado para los amantes de Dios. Yo creo que tú y yo somos unos amantes de Dios y ese lugar es para nosotros. Dice donde se sientan cerca de Él. Dice, no dice que vamos a estar lejos, dice que es un lugar cerca de Él. Y de allí en ese lugar que estamos cerca de Él recibiremos los secretos reveladores de sus promesas. Los secretos reveladores de sus promesas. Quiere decir, cuando honramos, cuando tenemos reverencia, cuando tenemos temor hacia la persona de Dios, Él nos hará conocer su pacto. Dice que Él nos mostrará cosas. Él nos revelará sus promesas. Él nos dará a conocer sus promesas. Él nos revelará sus promesas. Él nos revelará sus secretos. Y lo que Él nos cuente a nosotros será algo íntimo. Íntimo. Porque será en la intimidad con Dios. Así es de que los íntimos caminan en confianza, pero en un marco de reverencia. Voy a repetir esto una vez más. Los íntimos caminan en confianza, pero en un marco de reverencia, reverencia, reverencia. El temor a Dios abre camino para la iluminación de Dios. Como te lo acababa de leer, dice que a los íntimos, a los reverentes, Dios les hará conocer su pacto. Como lo decía la traducción de la Pasión, a aquellos que honran, a aquellos que respetan, a aquellos que están allí. Dice que Dios tiene un lugar cerca
con Él y un lugar preparado para ellos. Y dice que a ellos Él les revelará sus promesas. Entonces el temor de Dios abre camino para la iluminación de Dios. Una vez más, el temor a Dios abre camino para la iluminación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú temes, cuando tú tienes reverencia a la persona de Dios, entonces la iluminación del cielo se abrirá, la revelación del Espíritu Santo vendrá, la revelación de su palabra vendrá. El temor a Dios abre camino para la revelación de Dios, abre camino para la iluminación de Dios. Si tú estás caminando en reverencia, si tú estás caminando en un temor reverente por la persona del Espíritu de Dios, entonces cuando leas la palabra, sus promesas serán reveladas. La revelación vendrá, la palabra vendrá, la sabiduría, el neuma del Espíritu soplará y se revelará sobre tu vida y se hará algo real, porque el temor a Dios abre camino, abre la puerta para la iluminación de Dios. ¿Quieres tener más revelación de su palabra? Camina en reverencia. ¿Quieres tener revelación? Camina en reverencia. Reverencia abre la puerta a la revelación. Voy a repetir esto una vez más. La reverencia abre la puerta o abre camino para la revelación. Para la revelación. Voy terminando con esto. Lo más valioso que tienes en tu vida es el amor a Dios. Lo más valioso que tienes en tu vida es el amor a Dios. Aparte de cualquier otra cosa, lo más valioso que tienes en tu vida no es el oro, no es la plata, no es las finanzas, no es nada material, es el amor a Dios. Porque de tu amor a Dios es que emana tu amor hacia las demás personas, tu amor hacia las demás relaciones, del amor a Dios. Pero ¿cómo se desarrolla ese amor hacia Dios? Bueno, para que haya amor a Dios, amor a la persona del Espíritu Santo, primero debo caminar en temor, en un temor reverente, en un miedo a fallarle. Eso es temor reverente, tener miedo a fallarle al Espíritu Santo, miedo a fallarle, miedo a estar sin Él, miedo a un día a pecar y que el pecado nos aparte de Él. Ese es el temor reverente. Por eso te digo que el temor te impedirá pecar. Entonces lo más valioso que tienes en tu vida es el amor a Dios. Cuídalo, cuídalo, cuida ese temor reverente, activa ese temor reverente, porque de allí viene el amor hacia Él. Y de el amor hacia Él viene el amor hacia las demás relaciones. Entonces, si pierdo el temor a Dios, pierdo el amor hacia Dios y pierdo el amor hacia mis demás relaciones. No solamente estoy perdiendo mi relación con Dios si pierdo el temor, sino que pierdo mis demás relaciones. Entonces, si yo quiero vivir bien con los que están a mi alrededor, primero debo caminar en el temor de Dios, en el temor de Dios, en un amor continuo con Dios. Por eso todos los días debo amarlo, debo adorarlo, debo glorificarlo, debo alabar su nombre, porque de este amor emana el amor hacia las demás relaciones. Y termino con esto. Para restaurar la comunión íntima con Dios, primero hay que restaurar el temor a Dios. Una vez más, para restaurar la comunión íntima con Dios, primero hay que restaurar el temor a Dios. ¿Sabes? Muchas personas que se han alejado de Dios, se han apartado de Dios, quieren restaurar su relación íntima con Dios. Pero la restauración de una relación íntima con Dios nunca se obtendrá si primero no restauro el temor hacia Dios. Si primero yo no restauro el temor hacia Dios, la reverencia hacia Dios, el respeto hacia Dios. Porque si primero no tengo reverencia, no voy a poder amar la persona del Espíritu Santo. Entonces, para restaurar la comunión íntima con Dios, primero debo restaurar el temor a Dios. Primero, una vez más, tengo que nacer de nuevo. Debo renovar mi espíritu y debo decirle al Señor y comprometerme con Él y decirle a Él que ese temor se active dentro de mí, que tenga y debe reconocer que sin Él no eres nada, reconocer que sin Dios estás perdido, reconocer que sin Dios no eres nada ni nadie, que lo que eres por la gracia de Él. Entonces, cuando reconoces el temor a Dios y cuando tienes miedo a estar sin Él, cuando tienes miedo a estar sin su presencia, miedo a no caminar con Él, allí se podrá restaurar la relación de amor entre tú y Dios. Entonces mi invitación en esta tarde es
para que restaures tu relación con Dios. Pero antes de querer restaurar una relación amorosa, restáurala bajo la base del temor, bajo el marco del temor de Dios. Y del temor de Dios recuerda que allí vendrá una relación de confianza con el Espíritu de Dios. Si has fallado, ya Dios te levanta, pero hoy dice, yo quiero restaurar, restaurar no solamente el amor, sino restaurar el temor. Y que un día tú puedas reconocer que tienes miedo a estar sin Él, miedo a estar sin Él, miedo a perder la persona del Espíritu Santo, miedo a perder su presencia, miedo a perder su voz, miedo a ya no seguir escuchándolo, miedo a no ser guiado por Él. Así que mi invitación en esta tarde es para que restaures tu relación con Él. Desde que donde estás, ponte de pie y vamos a adorar a Dios. Y vamos a decirle que nos restaure, que restaure el temor, que muchas personas lo han apagado, pero que en este tiempo nos perdone si alguna vez le hemos fallado, que nos perdone si alguna vez no hemos tenido ese temor reverente por Él, si alguna vez no hemos reconocido que Él es el dueño de todo y que sin Él nada podemos hacer. Esta es la tarde para pedirle perdón y para restaurar nuestra relación con Él. De que allá donde estás, ponte de pie y vamos a adorar a Dios y vamos a pedirlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias.